Muy buenos días desde la Asociación Gente para Servir. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy, 1 de abril del año 2025, continuamos con nuestra lectura de la Biblia en el libro de Esther, capítulos del 3 al 4. Y cuando iniciamos entonces con nuestro devocional, dándole continuidad a lo que es la guía donde nos encontramos con lugares de bendición, pues es importante tener presente que para este mes de abril tendremos como referencia de lugar de bendición el desierto, más puntualmente hablando de lo que significa el desierto para la vida del creyente. Y en Marcos capítulo 1 del 12 al 13 nos dice la escritura: inmediatamente el Espíritu le impulsó a ir al desierto y estuvo allí 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Cuando el Señor Jesucristo es bautizado, en las narraciones del Evangelio nos muestra que después de este acontecimiento, el Espíritu lo impulsa al desierto, dándonos entonces la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo de cómo el desierto sí hace parte de nuestro crecimiento espiritual, de lo que seguramente en este proceso de caminar de la mano del Señor, el desierto viene a tener un sentido espiritual muy importante, tanto para el pueblo de Israel como para el cristiano. Por supuesto, eh, nos, nos muestra que el desierto es un lugar muy significativo, un lugar de preparación, un lugar de entrenamiento espiritual, un lugar donde el creyente puede conectarse con su propósito, donde en medio de la soledad se aprende a oír a Dios, donde también hay protección, donde hay renovación, pero sobre todo y conforme a lo que acabamos de leer, donde se comprueba la obediencia, la prueba como una oportunidad para obedecer y conocer a Dios. Entonces, por ese lado, creo que serán muchas las enseñanzas que esperamos podamos recibir también en este mes, y hacer memoria de uno de los lugares más importantes para nuestro Señor Jesucristo y por supuesto para nosotros, donde nos revela verdades extraordinarias. Y pues seguramente para los que estamos haciendo la lectura según la guía, ya iniciamos con lo que es el libro de Esther. También entonces, de alguna forma relacionándolo, nos ubicamos con ese momento en que el pueblo de Israel es tomado cautivo, es llevado a Babilonia, y tanto Esdras, Nehemías y Esther, estos tres libros nos muestran la relación de Dios con los judíos, y tenemos que aprender a asimilar esta verdad. ¿Cuál verdad? Que así no le guste a algunos, para nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que reconocer que el pueblo de Israel sigue siendo una especie de señal, una guía para reconocer verdades espirituales. Y con esto me refiero a que los eventos de Israel nos dejan a nosotros lecturas muy importantes. Y justamente hablando del propósito y del sentido, podríamos decir de manera muy interpretativa que el pueblo de Israel sale de Egipto en su momento de la mano de Moisés y vive un desierto. Y cuando de nuevo el pueblo de Israel es tomado cautivo y es llevado a Babilonia, entonces sucede que
Ellos al retornar tienen que atravesar un desierto de nuevo y enfrentarse con ese camino para la restauración. Y, y de hecho, pues entrar en ese plan de nuevo levantar su identidad y su propósito. Porque está relacionado de alguna manera con respecto a lo que nuestro Señor Jesucristo nos muestra que fue impulsado por el Espíritu al desierto, porque el pueblo de Israel tenía que caminar y retornar a Jerusalén en tiempos de Esdras y Nehemías y pasaba por ese desierto y empezar de nuevo y librar unas batallas que pues tenían el propósito justamente de reconocer esa identidad, lo que ellos eran, a pesar de empezar de nuevo, a pesar de enfrentarse a tantos enemigos, a tantas dificultades. Ahora, ¿qué pasa con Esther? Y porque Esther sí que nos habla de un propósito y de un sentido y como los que se quedaron, porque esa es la diferencia entre Esdras, Nehemías y Esther, ya que en el caso de Esdras y Nehemías ellos nos hablan de aquellos que regresaron a Jerusalén, ¿sí? Pero con respecto a Esther, allí encontramos es un panorama muy ligero, por supuesto, pero al fin y al cabo una idea de lo que ocurre con la mayoría de los judíos que pues se quedaron en la tierra de su cautividad después que Ciro y Artajerjes pues dieron esa libertad de retornar. Entonces, cada, cada grupo de judíos estaba viviendo pues situaciones difíciles y de alguna manera también para el caso de Esther y personajes como Mardoqueo y el pueblo de ese momento vivieron también su proceso y su desierto. Ahora, si retomamos el libro de Esther, vemos que al comenzar el libro se nos cuenta la historia del rey de Persia agasajando a todos los nobles príncipes de su reino en el palacio real. Y este banquete que fue planeado y ejecutado a una escala colosal, ¿sí? Donde los hombres estaban celebrando en los jardines del palacio y por otro lado las mujeres también eran agasajadas por la hermosa reina Basti. Es importante que nos ubiquemos porque ocurre allí un evento donde el rey y los príncipes ya ebrios, los que estaban invitados, llaman a la reina Basti para que pues ella muestre su belleza. Naturalmente, ninguna mujer persa admitiría o por su creencia algo así y lo vería como una afrenta en su condición de reina persa para entrar y exponerse a una multitud de borrachos. Así que esta reina se rehusó y por eso, pues Asuero deportó a esta reina. Y ahí empieza todo el proceso que nos ha traído hasta el capítulo de 3, más o menos. Y desde el capítulo 3 al capítulo 5 vamos a leer acerca de estos eventos y ubicándonos más puntualmente, aparece Amán, ¿sí? Un hombre que tiene un triunfo, pero muy breve, una alegría que le duró muy poco, y de alguna forma ocurren unos eventos que seguramente ya algunos leyeron, donde él se convierte en el principal ministro del rey. Este hombre que fue malvado, que fue un monstruo, por supuesto, para el pueblo de Dios, aparece y al ser exaltado a la más alta posición bajo el rey de Persia, pues recibe este honor lleno de soberbia, lleno de altivez. Se hincha a vanidad, se siente eh, pues seguramente muy feliz, pero por otro lado se le amarga la felicidad, porque no logra ver toda la exaltación que recibe cuando aparece un solo hombre llamado Mardoqueo, que estaba sentado a la puerta del palacio y que no le rindió el homenaje que él esperaba.
Allí entonces de nuevo vemos las consecuencias de la soberbia, como éste no podía soportar la indiferencia de un solo súbdito, de ninguno, ¿sí? Y esa pequeña falta de Mardoqueo para Amán fue considerado como un delito capital y pues Mardoqueo, por supuesto, conocemos las razones, siendo judío, que no podía dar honores divinos a un hombre, ¿sí? Lo que hace es provocarle a Amán una furia hasta el punto que se dispuso la matanza general de todos los judíos en el reino. Y en Esther 3:7 hay un momento importante donde se decide el día para que los judíos fueran destruidos y se echó suerte para que ellos fueran pues destruidos y esa suerte dan un día, se tiene como referencia más o menos 13 de marzo según nuestro calendario, es decir, 10 meses después de que estos eventos pasaran, ya se empezó a preparar como todo una maquinaria y el rey, influenciado por este hombre perverso, que muchos comparan también a un Hitler del tiempo, firma un decreto real que significaba que todos los judíos, hombres, mujeres, niños, debían morir y que todas sus propiedades iban a ser confiscadas para el reino. Eso es entonces más o menos lo que ocurre y se compara este evento histórico con el que se llevó a cabo en el régimen nazi. Ahora, llega entonces también la reacción del pueblo judío, Mardoqueo, ayunos, oraciones, llanto, todos vestidos de cilicio, y la reina Esther, que ya había vivido otro proceso, del cual ya vamos a hablar, la reina Esther que aparece allí en escena después de que Basti fue deportada, pues le pregunta a Mardoqueo qué pasaba y él le dio pues una copia del decreto del rey, le contó lo triste de esta historia, pero también le hace un llamado muy fuerte y le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Porque Esther había recorrido un camino precisamente acompañada de la influencia de Mardoqueo para estar en esa posición. Y aquí entonces de detenernos porque haríamos muy bien cada uno de nosotros también en hacernos esta pregunta, sin necesidad de que Mardoqueo o que haya un Mardoqueo hoy en nuestra vida. Creo que Mardoqueo de alguna manera influenciaba a, a Esther y espiritualmente la marcó y la condujo al lugar donde ella estaba, pero no era Mardoqueo, era Dios a través de Mardoqueo. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nos marca también y nos permite reflexionar al respecto, porque si el Señor me ha permitido que viva en este día en particular, que a pesar de los desiertos que yo haya vivido, de las dificultades que yo haya vivido, de las amenazas, a pesar de todos los eventos que han buscado destruirme y sin embargo el Señor en su misericordia me ha mantenido. ¿Para qué es que estoy? No olvídese, porque el Señor no nos ha dado vida simplemente para malgastarla, pasando horas en un celular entreteniendo nuestro propósito y perdiéndonos del plan y del sentido que el Señor le ha dado a nuestra vida y que todavía en cada momento de nuestra existencia, porque si para hoy nos hemos despertado con vida y con las capacidades y las habilidades de preguntarnos y de acercarnos a esta verdad. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y quién sabe. Ahora, Señor, reflexionando con esto viene el hecho de que yo mismo tengo que decir, ¿y para qué es que hoy estoy aquí? Además, no sé si mañana estaré. Porque aquí viene el otro punto con relación a los capítulos de Esther.
que hasta ahora espero pues ha tenido la oportunidad de leer, y si no ha tenido la oportunidad, hágalo, porque es acercarnos a lo que es la soberbia y a lo que es la humildad. Cuando vemos, hablando de cómo nosotros tenemos que reflexionar al punto de que no sabemos mañana dónde vamos a estar y si vamos a estar. O sea, somos tan frágiles como la flor del campo, que en la mañana está y puede ser muy linda, pero pasa el viento y en la tarde nadie la conoce. Nuestra fragilidad debería llenarnos de humildad a pesar de las buenas condiciones que de pronto estemos experimentando. Y cuando nos acercamos, por ejemplo, al primer capítulo de Esther, vemos el poder, la riqueza de Jerjes, de toda la vanidad, de todo el egocentrismo que se evidencia en las opulentes fiestas que se ofrecen, ¿sí? Pero que eso sigue pasando, porque se adquiere poder, pero para vanidad. Y ahí es donde nuestro Señor Jesucristo aparece, fruto del de salir de ese bautizo, ese bautismo identificándose o identificándonos a nosotros, siendo Él el primogénito de muchos hijos y recibiendo de parte del Padre la confirmación: este es mi Hijo amado en quien me complazco, pero se complace el Señor de su Hijo, de Jesucristo. Y ahí vemos que al Eterno, al Padre le agrada. Y el Señor Jesucristo no se envanece, sino que se va humildemente. ¿A dónde? Al desierto. De allí que es Él el que nos da enseñanzas tan fuertes como las que recibimos en Mateo 20, en el versículo 25 al 28, que dice: entonces Jesús, llamándolos, dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, poder, mas entre vosotros no deberá ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí es evidente que Dios espera en la autoridad más humildad, en el poder mayor servicio de aquel que realmente le conoce y reconoce su propósito. Y claro que Esther no había llegado allá de bonita, había llegado con un propósito, con un sentido. Y cuando hablamos de autoridad, sí que podemos ir a estas verdades que nuestro Señor Jesucristo nos deja en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 23, del 11 al 12. Hay una verdad que personalmente me ha marcado muchísimo, porque ha sido como esa vacuna en medio de tantas sensaciones, porque hay que analizar nuestro corazón y mirar, porque empezamos a admirar a todos los que adquieren poder, riqueza, que tienen popularidad, influencia en todos los ámbitos. Usted lo puede ver desde su profesión, yo también lo veo, y veo pastores más, no solo más importantes, más reconocidos, con iglesias más grandes. Y yo como sierva de Dios he tenido que cuestionarme. Y si tú, Señor, me tienes para enseñarle a un niño, a una niña, entonces, ¿acaso soy menos que una mujer que tú has dispuesto que le enseñe a multitudes? Y el versículo del 11, los versículos del 11 al 12 a mí me marcaron el corazón. Y dice así: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También están otros versículos. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. O sea, partamos ya de que el poder, la autoridad que da el mundo
llena de soberbia, ¿sí? De vanidad. Pero la que Dios te da, llena de humildad. Y sobre todo, no está esa marca de, de poder, sino de qué? De servicio. Y vienen entonces otros pasajes tan fuertes en la Biblia como Mateo 5:19. Cualquiera que hace y enseña la palabra de Dios será llamado grande en el reino de los cielos. Y aquí no dice cualquiera que enseñe a multitudes o cualquiera que enseñe a, 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 a miles o a poquitos, no dice cualquiera que hace y enseña la palabra de Dios, cualquiera será llamado grande en el reino de los cielos. Y sí que tenemos que ver esto de la soberbia, de la vanidad, porque tiene mucho en Esther y mucho también con ese lugar llamado desierto, porque el desierto sí que nos enseña humildad y nos enseña a depender de Dios y a reconocer a Dios como nuestro único Señor. A propósito, en el desierto nuestro Señor Jesucristo fue tentado y se le ofreció todas las grandezas, toda la grandeza, todo el poder, toda la riqueza de este mundo. O sea, claro que el diablo tiene en este mundo el poder de otorgar este tipo de cosas. ¿Pero a costa de qué? De que Jesucristo, según leemos, por supuesto, le adorara. Pero solo a Dios adorarás. Y esa fue la respuesta que el Señor Jesucristo dio y eso es lo que nosotros deberíamos también buscar. Por eso es que Mardoqueo no se le humilló a este perverso Amán. Entonces tengamos presente que el poder y la autoridad en el mundo envanece a los hombres, pero el servicio a Dios nos hace grande ante sus ojos. Todo aquel que anhela experimentar la presencia de Dios sí debe procurar tener un corazón humilde, porque es la cualidad más importante para adquirir, para poder servir en el ejercicio del servicio. Isaías dice, porque así dijo el alto, el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura, yo habito en la santidad, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Asuero, Jerjes, como lo quiera llamar, quiso impresionar, quiso ganar credibilidad o simplemente posicionarse en su momento porque necesitaba, tenía una intención de explorar Grecia, su próxima conquista seguramente, bueno, lo que sería más adelante todo estos nuevos imperios y todas esas exageraciones con respecto a esa fiesta y a esos preparativos, más allá de el objetivo de impresionar al mundo, pues no iba a impresionar a Dios, pero un corazón humilde, un corazón que se humilla, seguramente sí va a impresionar a Dios. Ya tenemos que despojarnos de esa tendencia de estar viendo que otros tienen y yo no tengo, y sentirse menos que otro por la condición, por lo material, no, porque no mira lo espiritual. Las riquezas o la grandeza y la riqueza, el poder delante de Dios no, no depende sino de la humildad, de la obediencia. La autoridad dada en los cielos está relacionada con la obediencia. Y aquí no se trata de cuánto sé o de cuánto tengo, sino de cuánto obedezco a los mandamientos. Siempre yo he escuchado en las predicaciones cuando se refieren a la reina Basti,
Pues como algunas aplicaciones, interpretaciones, que no obedeció, que no le agradó a Dios, porque también toman como esa relación de que, bueno, ahora yo no quiero anular ese tipo de enseñanzas porque que Basti era una rebelde, en fin, pero yo lo que pienso al respecto de esta reina es que sí deja una lección y aunque su desacato, pues soberanamente, sí redundó para la bendición de los judíos, porque eligieron gracias a su desacato a Esther, si hay que resaltar la dignidad de una mujer que se negó a poner en juego su estima y su dignidad. De ninguna manera se le debe dar mayor honra y admiración a un hombre que a Dios. Sobre todo, hablando, bueno, y así incluso, o sea, si no se valora, uno tiene que valorar lo que es. Y hay que recordar, para el caso nuestro, el valor que Dios nos da al punto de entregar a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Valemos y nuestro valor no tiene precio. Y para seguir aprendiendo de todo esto, o sea, no tenemos por qué mendigar amor. Hay que levantar nuestros ojos al cielo y contemplar la gloria del Eterno. Dejar de ver a través de una pantalla la vanagloria de tantos hombres engañados en la soberbia y en la altivez y empezar a mirar al cielo. Siga mirando abajo y allí se va a quedar equivocadamente. Y de allí que seguramente se levantan tantos hombres como Amán. Actualmente, la, la imagen es lo que cuenta en el mundo. Aquí en el mundo se han establecido modelos que están marcando tendencias a través de todas las redes sociales, pero hay algo bien particular y es que la mayoría de las publicaciones tienen filtros que ocultan cada vez más la verdad, la autenticidad de las personas. Pero tengamos presente nosotros que ante Dios no existen ni filtros ni máscaras. El Señor conoce cada pensamiento, sabe la verdad de nuestro corazón. Pero también recordemos y finalicemos con esto, que el título no engrandece a nadie ante los ojos de Dios. Y nos alegramos, uy, te nombraron, uy, te hicieron, uy, ¿cómo hizo? Y empezamos a tener ídolos. ¿Cómo lo lograste? Y no, yo que llevo tantos años, no se imagina todas las experiencias con las que yo me encuentro, de hombres y de mujeres, particularmente mujeres, por lo que yo hago, en crisis. Y yo que tengo 40 y tantos años y no he logrado nada. No, 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 ahí nos estamos engañando. Jesús dijo en Mateo 23, del 8 al 10, pero vosotros, dice, no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois mis hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. San Ignacio de Loyola decía ser más para servir mejor. Qué frase tan extraordinaria. Y, y a la luz del significado de esta frase entendemos que el Maestro y Padre es una expresión de amor y servicio de Dios, ¿sí?, hacia nosotros sus hijos, e indica que el eterno y soberano del universo quiere estar en nuestra vida para darnos dirección, protección, provisión. Todo padre y todo maestro debería seguir el modelo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, siempre dispuesto a dar esa dirección, esa protección, esa provisión. El mismo Señor Jesucristo lo dio a través de su propia vida. Hoy el ser humano procura pagar el precio para tener más títulos, para esforzarse, pagar el precio en actos que no reflejan el verdadero amor. Pagamos o pagan mucho dinero
para viajar, para mostrar y engrandecerse en su vanidad. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guarde, porque hay muchos en esta generación al estilo de Amán, que incluso están levantándose para destruir a aquellos que no están dispuestos a rendirse ante sus pensamientos, ante sus criterios, la lucha de ideologías. Oremos y pidamos al Señor que nos guarde y que nos permita siempre adorar a uno solo, a nuestro Señor. Bendito seas tú, Señor del cielo y la tierra, que nos concedes acercarnos hoy a tu palabra. Eres maravilloso, Señor, y también es maravilloso ver cómo a través de tu palabra nos permites ver la vida con la perspectiva adecuada. Gracias, muchas gracias por tu Hijo Jesucristo y por cada enseñanza suya que ha traspasado tiempos, continentes, culturas, prejuicios, generaciones, llegando en el poder de tu Espíritu hasta este día mi corazón. Yo entiendo que tú quieres hablar a mi corazón y creo que debo confesarte que muchas veces me he dejado deslumbrar del brillo que hermosean a los asueros que me rodean. Te pido perdón porque neciamente he admirado en mi ignorancia la vanidad, la riqueza y el poder de muchos, Señor, y entiendo que solo a ti, oh Señor, te debo mi única honra, mi única admiración. Sé que hay muchos logros que otros han alcanzado, pero mi mayor logro es que yo pueda alcanzar tu presencia, porque tú que habitas en lo alto y lo sublime, y en la santidad también estás dispuesto a habitar con el humilde de corazón. Aquí estoy, Señor. Por eso en tus manos quiero colocar no solo esta semana, sino este mes, y pedirte que me ayudes a experimentar tu presencia a través de la humildad y el servicio. Limpia mi corazón cada vez más de tanta vanidad, de tanto orgullo. Al fin y al cabo, si miro, nada soy y nada tengo. Tú eres todo, Señor. Porque ¿qué es el hombre? Así hoy tenga más que yo. Siempre vamos a llegar al mismo lugar. Tú eres mi verdadera riqueza, Señor. Así que ayúdame. Ayúdame a darte gracias en todo momento. Ayúdame a cuestionarme de la mejor manera. ¿Por qué me has permitido vivir hasta este día en particular? Para esta hora, tu Señor, me has dado salud, vida y un corazón que hoy recibe tu palabra y un llamado. Pone en mi corazón lo que tú tienes para mí conforme a tu propósito y límpiame de tanta vanidad, de tanta contaminación, de tantos modelos equivocados. Jesucristo, Jesucristo, oh eterno, quiero que sea no solo mi Salvador, sino también mi Señor. Gracias a ti, Señor Jesucristo, por este tiempo que nos permites tener y es en tu nombre que nos hemos reunido y es conforme a tu misericordia, tu amor y salvación. Gracias por tu Santo Espíritu y nos quedamos en tu presencia para la gloria del Padre. Amén y amén.